Bienvenidos a este repaso técnico a fondo. Hoy vamos a construir un puente muy sólido, uno que nos va a llevar desde esos conocimientos básicos sobre datos que probablemente ya manejan, directo hacia la mentalidad estratégica de un administrador de bases de datos senior. Vamos a descifrar, o mejor dicho, a dominar, ese lenguaje universal que hace que todo el mundo digital funcione, SQL. Ahora bien, piénsenlo un segundo. ¿Qué separa exactamente a alguien que simplemente memoriza comandos de un verdadero experto, de un arquitecto de bases de datos? Bueno, la respuesta está puramente en la estructura mental. Dominar la gestión de datos requiere entender el plano fundamental y los 4 pilares críticos sobre los que se sostiene absolutamente cualquier sistema relacional. No se trata solo de teclear código por teclear, sino de comprender exactamente qué parte del edificio estamos construyendo o modificando en cada momento. Así que esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. DDL para la arquitectura. 2. DML para las operaciones. 3. DCL para la seguridad. 4. TCL como nuestra red de seguridad. Y 5. Un resumen definitivo de comandos. Comencemos. Sección 1. DDL, o arquitectura y definición de datos. Imagínense que van a construir una instalación corporativa de altísima seguridad. Antes de siquiera pensar en meter escritorios o empleados al interior, necesitamos verter el cemento y levantar los muros, ¿verdad? DDL significa lenguaje de definición de datos y hace exactamente eso. Es el lenguaje fundacional para crear, modificar y eliminar objetos enteros. Al usar DDL, estamos trabajando única y exclusivamente con la estructura física y lógica. Estamos definiendo esas reglas inflexibles antes de que ingrese un solo dato real al sistema. Y bueno, así es como colocamos el primer ladrillo. Como podemos ver claramente en este comando, la sintaxis es súper directa y a la vez muy poderosa. Create Database Empresa. Con solo estas 3 palabras, un administrador senior le dice al sistema que reserve el espacio, prepare la infraestructura y dé vida a ese entorno principal donde va a ocurrir absolutamente toda la gestión comercial. Es un primer paso genial, sobre todo por lo simple que es. Bien, una vez que tenemos el terreno, hay que construir las habitaciones. Aquí vemos el comando Create Table en plena acción, estructurando una tabla de alumnos para una universidad. Lo fascinante de esto es la precisión arquitectónica. Fíjense cómo cada columna no solo tiene un nombre, sino un tipo de dato súper estricto. Números enteros usando int para un legajo o documento de identidad y cadenas de texto con varchar para los nombres. Literalmente, estas son nuestras paredes, forzando a que la información tenga el tamaño y la forma correcta desde el minuto 0. Pero seamos realistas, los edificios necesitan remodelaciones con el tiempo porque las reglas de negocio cambian. Un principiante, tal vez, pensaría que hay que derribar toda la tabla y hacerla de nuevo, perdiendo toda la información. Para nada. Un perfil senior utiliza Alter Table. Esto nos permite renovar y adaptar dinámicamente esa estructura existente de forma súper segura. Es como agregar pasillos o eliminar habitaciones que ya no usamos, pero con el edificio intacto y funcionando. Y para ponerlo en perspectiva, este código ilustra a la perfección la flexibilidad del comando Alter Table en el mundo real. Podemos ver cómo se ejecuta un drop column para eliminar un apellido, o un add column para incorporar de repente un campo de correo electrónico, asignándole un tamaño de 100 caracteres. Esta es la esencia de la verdadera gestión dinámica, hacer que nuestras estructuras evolucionen exactamente al mismo ritmo que las necesidades del proyecto. Ahora, hablemos de la fase de limpieza y demolición. Aquí es donde debemos adoptar esa mentalidad súper cautelosa de un profesional. El comando truncate sirve para vaciar completamente una tabla de un solo golpe. Es rapidísimo, porque en la práctica es como si eliminara y volviera a crear la estructura totalmente limpia. Pero ojo, la advertencia crítica es esta. Mucho cuidado con las dependencias estructurales. Si esta tabla está vinculada mediante llaves foráneas a otras áreas vitales del sistema, ejecutar un truncate les va a fallar y les aseguro que genera un dolor de cabeza inmenso. Y cuando la demolición total es literalmente la única opción que nos queda, utilizamos el comando drop. Como vemos aquí con un drop table o incluso un drop database, borramos estructuras enteras del mapa y liberamos el espacio en disco. Ahora, presten atención a este consejo de oro, el que separa a los novatos de los verdaderos expertos. Jamás, bajo ninguna circunstancia, ejecuten un comando de demolición como drop sin haber hecho y verificado antes un respaldo preventivo.
Se los digo por experiencia, la arquitectura digital simplemente no perdona los errores impulsivos. Pasamos a la sección 2, DML, operaciones y manipulación de datos. Entonces, ya con nuestros cimientos sólidos y las habitaciones construidas, es hora de abrir las puertas y meter el mobiliario. DML significa lenguaje de manipulación de datos. Ojo, aquí ya no estamos tocando los muros del edificio, aquí estamos manejando el flujo diario de información que transita por esas habitaciones. Hablamos de insertar nuevos registros, actualizar información que cambió, eliminar datos obsoletos y, desde luego, consultar datos para la toma de decisiones. Hagamos una pequeña pausa para una prueba rápida. A ver cómo vamos. Imaginen este escenario comercial. Llega un cliente nuevo, compra un lote de productos y necesitamos agregar ese registro de venta al sistema, vinculando al cliente con su factura. Piénsenlo un segundo. Esa acción requiere una tarea de definición estructural o una tarea de manipulación. En otras palabras, estamos modificando el edificio o moviendo los muebles. ¡Exacto! Es DML. Estamos manipulando la información utilizando el comando insert. La estructura que recibe esa venta, el edificio como tal, ya fue creada antes por el administrador. Interiorizar esta separación conceptual es por mucho el salto más grande que van a dar hacia una comprensión experta de las bases de datos. Sección 3. DCL. Seguridad y control de datos. Bueno, ahora que nuestro edificio comercial está lleno de vida, con datos de ventas, inventarios y usuarios, necesitamos controles estrictos. DCL, o lenguaje de control de datos, es el equivalente a emitir esas tarjetas de acceso magnéticas y contratar guardias de seguridad. Mediante comandos clave como grant para otorgar permisos o revoke para quitarlos, podemos dictaminar de forma súper segura y al detalle quién tiene el poder de ver un reporte de ventas o quién puede modificar el inventario. El control de accesos es, sin duda, el corazón de cualquier base de datos confiable. Y llegamos a la sección 4, TCL, transacciones y nuestra red de seguridad. Porque, seamos sinceros, incluso con una estructura perfecta y seguridad extrema, los desastres operativos ocurren. Por eso necesitamos instalar nuestros generadores de respaldo. TCL significa lenguaje de control de transacciones. Volvamos al ejemplo de la tienda. Si registramos una venta, simultáneamente el sistema debe descontar ese producto del inventario, ¿cierto? Son dos operaciones distintas. Lo que hace TCL es agrupar ambas acciones bajo un mismo bloque usando el comando begin. Esto garantiza lo que llamamos propiedades ACD, asegurando que ambas operaciones tengan éxito juntas y se guarden definitivamente con un commit, manteniendo todo coherente y sin errores. Pero, ¿y qué pasa si la primera operación funciona, pero la segunda falla porque se cayó el sistema o algo así? Nos quedarían datos a medio procesar, un desastre para la contabilidad. Así que, segunda prueba rápida. ¿Qué comando específico del TCL actúa como el botón de pánico definitivo en este tipo de emergencias? La respuesta es rollback. Este comando cancela en un instante todos los cambios que estaban dentro de esa transacción, devolviendo nuestro edificio a su estado anterior, totalmente intacto. Por esto, la regla más sagrada de la administración es siempre inicien una transacción con begin antes de lanzar actualizaciones masivas. ¡Eso salva vidas! Sección 5. Resumen de comandos. Vamos a poner todo en un solo lugar. Para ir cerrando esta explicación, es hora de organizar estos 4 pilares en un plan maestro unificado. Esta es nuestra tabla de resumen definitiva. Fíjense muy bien cómo se categoriza cada cosa. DDL define toda la arquitectura estructural con comandos como create y drop. Luego, DML, apoyado por las consultas de DQL usando select, es el que manipula el flujo operativo de los datos. DCL asume el control absoluto de los permisos. Y finalmente, TCL actúa como nuestro gran escudo transaccional. Entender cómo encajan a la perfección estas piezas y no confundir nunca una modificación de datos con una estructural, bueno, esa es la verdadera marca de un profesional. Con esta arquitectura conceptual ya cimentada, el próximo paso está en la práctica. Así que les dejo una reflexión final. La próxima vez que estén frente a una consola para modificar un sistema, antes de teclear la primera letra, pregúntense esto. ¿Estoy construyendo la habitación? ¿Moviendo el mobiliario? ¿O asegurando las puertas? Pensar metódicamente es el secreto absoluto para dominar este mundo de la gestión de datos. Gracias por acompañarnos en este repaso a fondo y nos vemos en la próxima.